Que el Señor les bendiga. Hoy vamos a estar con otro tema que es la mujer provincial, que es la hija del faraón y Rahab. Pero antes de que empecemos este tema nos vamos a poner en esa presencia del Señor y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bendito Señor Jesús, te damos gracias, Padre amado, por nuestra vida, por todas las bendiciones que nosotros recibimos de ti todos los días, Padre, que nos cuidas, nos protejas y nos has librado de tantas cosas, mi Dios. Estamos infinitamente agradecidos porque diste hasta la última gota de sangre por cada uno de nosotros, mi Padre. Hoy ponemos en tus manos nuestra vida y te decimos que vengas a nuestro auxilio, que vengas ese Espíritu Santo a llenarnos de tu paz, de tu amor, de tu gracia, que nos des ese discernimiento, que nos vengas a dar esa inteligencia para poder reconocer, y tu Espíritu para poder reconocer lo bueno y lo malo siempre, porque eso solo tú nos lo puedes dar, Padre Santo. En tus manos nos ponemos, Espíritu de Dios, que desciendas de lo alto y vengas a glorificarte en nuestras vidas, mi Jesús. Hoy ponemos en tus manos todo nuestro ser y este momento, Padre, que vamos a tener para poder crecer espiritualmente cada día, Señor. Que nuestro corazón y todo nuestro ser tenga siempre esa sed de ti. Hoy, gracias, infinitamente gracias, y todo lo que te hemos pedido y agradecido lo hacemos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, también por intercesión de nuestra Madre la Santísima Virgen María, por el poder y la fuerza de tu Espíritu Santo, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y cuando nosotros hablamos de una mujer provincial, que es, podemos decir, son aquellas mujeres que viven, que trabajan fuera de la ciudad, que están en el área rural, pero que son un pilar bien importante en la vida de cada uno, porque están en la economía, están también en la agricultura, están ahí sí que mantienen lazos con su cultura y todas las tradiciones, y son las que nosotros hemos venido aprendiendo de todas nuestras abuelitas y de todas nuestras mujeres que han pasado por nuestra vida, que es nuestra familia, que nos han enseñado las tradiciones aún hasta de nuestra familia, ¿verdad? No solo de nuestro país, sino de nuestra familia, porque cada quien tenemos nuestra forma de pensar y de vivir, ¿verdad? Y entonces decimos, bueno, son mujeres entregadas, y hoy en día necesitamos de esas mujeres que cada día vayamos entregándonos para que dejemos esa historia, así como ha dejado la hija del faraón, ha dejado Rahab, ha dejado todas las mujeres que hemos estado viendo, de Raquel y todas en la Biblia, que nosotros también podamos dejar una historia para los nuestros, ¿verdad? Que nos recuerden por cosas buenas que hemos enseñado, que les llevemos esa fe también, como así como estas mujeres prestaron todo su ser, todo sus manos, su trabajo, sus obras para que conocieran a Dios y el reino creciera, que también nosotros podamos tener ahí sí que ese amor y esa disponibilidad para poder dejar buenas historias, no solo a los nuestros, sino a todos los que nos rodean. Amén. Así que decimos, bueno, eso es la mujer provincial, esas son las mujeres, y hoy vamos a hablar la del faraón, ¿verdad? Y vamos a leer en el Éxodo, en el capítulo 2, versículo 1. Dice: un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de la misma tribu. La mujer quedó esperando y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses. Como no podía ocultarlo más tiempo, tomó un canasto de papiro y lo recubrió con alquitrán y brea, metió en él al niño y lo puso entre los juncos a la orilla del río Nilo. Palabra de Dios. En esta época nosotros vamos a recordar de que era prohibido, habían dado la orden el faraón de matar a todos los niños que nacieran, por eso de las mujeres hebreas.
Entonces vamos a leer un poquito antes para que nos recordemos, porque yo sé que sí lo sabemos, porque sí lo hemos escuchado y a veces sí lo hemos, ahí sí que entendido bien, pero ahorita nos vamos a recordar aquí en el 18, versículo 18 del 1, dice: entonces el rey llamó a las parteras y les dijo: ¿por qué han actuado así dejando con vida a los niños? Las parteras respondieron: es que las mujeres hebreas no son como las egipcias, son más robustas y dan a luz antes de que lleguemos. La partera dice: Dios estaba con las parteras, así que el pueblo creció y llegó a ser muy fuerte, y a las parteras, por haber tenido a Dios, les concedió numerosa descendencia. Palabra de Dios. Fíjense que cómo venían, ¿de dónde dice que era este niño? De la tribu de Leví. Y cuando nosotros decimos la tribu de Leví, ¿de quién era esa tribu? De los levitas, que eran hebreos. Pero dice que los levitas es una de las 12 tribus de Israel. ¿Y quién era el de la tribu de los levitas? Era el hijo de Jacob. De ahí era Leví, por eso eran los levitas, de ahí había una tribu. Y entonces nos dice más adelante que había hasta un linaje, dice, de las tribus de Leví. Y cuando nosotros podemos decir quiénes eran los de ese linaje, de esa tribu, como quien dice que eran los de arriba y todo eso, era Moisés, Miriam, era Aarón, era Samuel, era Jeremías, era Ezequiel, era Esdras y era Malaquías. Todos ellos pertenecieron a la tribu de Leví, ¿verdad? Cuando nosotros nos damos cuenta, decimos: bueno, este es de la tribu de Leví, uno de los hijos de Jacob, de las 12 tribus. De eso ya hemos visto y no es ese hoy el tema, pero solo para tenerlo, para que lo recordáramos un poquito. Cuando nosotros hablamos de cómo podría ocultarlo y que lo dejaron en el río Nilo, más adelante vamos a leer y dice que la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver lo que pasaba. En eso bajó la hija del faraón al Nilo y se bañó, mientras sus sirvientas se paseaban por la orilla del río. Al divisar el canasto entre los juncos, envió a una criada a buscarlo, lo abrió y vio que era un niño que lloraba. Se compadeció de él y exclamó: es un niño de los hebreos. Entonces la hermana dijo a la hija del faraón: si quieres yo buscaré, dice, entre las hebreas, dice, y me pondré al habla con una nodriza para que te críe a este niño. Ve, le contestó la hija del faraón. Así que la joven fue y llamó a la madre del niño, y la hija del faraón le dijo: toma a este niño y críamelo, que yo te pagaré. Y la mujer tomó al niño para criarlo. Habiendo crecido el niño, ella lo llevó a la hija del faraón y pasó a ser para ella como un hijo propio. Ella lo llamó Moisés, pues dijo: lo he sacado de las aguas. Cuando nosotros miramos el corazón de esta mujer, la ternura, este librito que estamos leyendo de las mujeres de la Biblia, nos dice algo muy hermoso sobre la hija del faraón. Y dice que nada sabemos de su persona, salvo que era hija del faraón, de su figura que imaginamos hermosa. En la Biblia su paso es veloz y sin embargo sin ella la historia habría sido otra o de otra manera. Sin ella aquel niño hebreo habría acabado perdido en el Nilo. Pero Dios tenía un propósito para ese niño. Y hubo una madre valiente de la tribu que tuvo al bebé, que no abortó,
que no dijo no lo puedo tener, que no llegó la partera antes, o las parteras estaban de parte de ellas y que porque les habían dado a la orden que niño que naciera lo mataran. Pero las parteras, dice ahí la palabra de Dios, que eran temerosas también de Dios. Y dice que Dios las bendijo porque estaban de parte de Él. O sea que ellas eran unas mujeres creyentes, que conocían de Dios, que podían ver. Por eso más adelante dice que no nos dice nada de la hija del faraón, cómo se llamaba, pero sí está en la Biblia. Sí la recordamos como la hija del faraón, como una reina, ¿verdad? Por eso nos dice más adelante este libro que la hija del faraón conocía sobradamente las disposiciones que desde el palacio se habían emitido sobre los niños hebreos recién nacidos. Ella conocía muy bien la orden, lo que había dicho el faraón, pero sin embargo a ella no le importó. Pero aquella mujer sintió, que dice, compasión. En ella lo humano se impuso a lo étnico, la ternura a la política. Fue una mujer que tuvo compasión, que tuvo una ternura para ese niño, que no le fue indiferente, que no dijo no es de los míos, está prohibido, la ley dice esto, me estoy arriesgando yo también a que me quiten la vida, ¿verdad? Pero dice que entregándoselo a su madre para que lo criara desde el principio, ella amó a aquel niño. Y una vez criado, dice, su madre lo adoptó como hijo y lo llamó Moisés. Lo crió la verdadera madre, pero ella desde el inicio tuvo ese amor y esa ternura hacia él, porque desde ahí lo quería, porque ella hasta pagó para que lo cuidaran. Y cuando se lo entregaron, dice, ¿verdad? Cuando se lo entregaron, lo adoptó como su hijo. Fíjense que qué hermoso es un corazón dispuesto a amar y a dar. No anda pensando en otras cosas, sino que solo no se puso a pensar ella. En el palacio se van a dar cuenta. Van a ver que yo estoy involucrada. ¿Cuántas veces aquí dicen, yo sí no me meto en nada, hay que mire cada quien cómo sale, ya se metieron? Yo no sé qué, tenemos que ayudar para cosas buenas, no para cosas malas, ¿verdad? Pero ni aún así queremos para las cosas buenas. A veces se presta más para las cosas malas que para las cosas buenas. Fíjense que aquí nos está diciendo que más adelante, cuando ella se lo dieron, lo crió, se lo entregaron, ya había crecido, no se puso a pensar ella en el qué dirán, ni qué va a pasar, ¿verdad? Por eso nos dice aquí que lo importante es que Israel, al evocar la figura liberadora de Moisés, siempre hará memoria de una princesa egipcia que, asumiendo riesgos personales, lo salvó de las aguas del Nilo. ¿Cómo se le llama a ella? Como la princesa egipcia, que no tiene nombre, que está en el anonimato, pero que ayudó. ¿Y cuántas veces a veces nos gusta ayudar? Ustedes han visto a veces, ahora ya no se usa mucho, pero antes en los reclinatorios de las iglesias, donado por la familia no sé quién, donado, así me recuerdo yo que era antes. Ahora ya no está eso, pero antes lo que ponían era donado por la familia tal. No querían ser anónimos, sino querían ser como reconocidos por lo que estaban haciendo. Hoy en día todo eso se ha ido quitando, gracias a Dios, ¿verdad? Ya no están queriendo ser reconocidos por todo lo que están haciendo. Porque dice en este libro que cuando el hombre o la mujer traspasan los tópicos y convencionalismos que dictan los más variados intereses y se abren a los sustantivos, se rompen fronteras y se adoptan realidades y personas que, aunque extrañan, nunca resultan
ajenas. Y eso es cierto. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos, o tal vez muchos de los que estamos aquí se ha hecho, ayudar a los demás sin que nadie lo sepa? Que lo que hace tu mano derecha no lo sepa la mano izquierda. Y nos damos cuenta que en otros países dice, miren, para los extranjeros, ahí les están dando agua, a los que van para otros países y que no van legales, ahí les están dando comida, ahí los están acogiendo, ahí les dan donde dormir. Eso es realmente abrirse al corazón de Dios, así como lo hizo la hija del faraón, que le dieron a que criara un niño, se lo pusieron enfrente y ella no le importó. Nos da una gran lección, dice esta mujer, es mostrar que más allá y por encima del estatus social diverso está la condición humana común, y es que ahí donde hemos de encontrarnos si queremos salvar la vida. Hoy en día miren cuántas mujeres no quieren la vida para sus hijos, hay cuánto aborto. Sin embargo, en esa época era difícil, y es por el qué dirán, qué va a pasar, cómo lo voy a sacar adelante. Yo quiero, cuando tengo un hijo, quiero los mejores estudios, los mejores colegios, pero se nos olvida a veces lo principal, que es el corazón, que es enseñarle a amar, a respetar, a dar, ¿verdad? Y eso es lo que hizo esta mujer, que acogió a un niño que más adelante iba a ser el libertador de la esclavitud del pueblo de Israel. Para eso Dios lo había escogido. Y me imagino que le dio buenos principios, lo crió. Porque dice que cuando se lo entregaron, ¿a dónde fue a vivir Moisés? Moisés fue a vivir al palacio. Porque dice en el versículo 11, tiempo después, siendo Moisés ya mayor, se preocupó por sus hermanos, y entonces fue cuando comprobó sus penosos trabajos. Le tocó ver cómo un egipcio golpeaba a un hebreo, a uno de sus hermanos. Miró a uno y a otro lado, y como no viera a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Miren, palabra de Dios. Por defender a un hebreo, él se metió en problemas, porque le dolió de plano su corazón de ver cómo lo estaban tratando, y por eso él, ¿qué fue lo que hizo? Mató al egipcio. Y dice que al día siguiente salió de nuevo, y esta vez dos hebreos estaban peleando. Y Moisés dijo al culpable, ¿por qué le pegas a tu compañero? Y él le contestó, ¿quién te ha puesto de jefe y juez sobre nosotros? ¿Y por qué no me matas como mataste al egipcio? Moisés tuvo miedo, pues pensó, este asunto ya se sabe. De hecho, le llegó la noticia al faraón y buscó a Moisés para matarlo, pero Moisés huyó de la presencia de faraón y se fue a vivir al país de Madián, y ahí se sentó junto a un pozo. Palabra de Dios. Si esta egipcia vivía, quería todavía a su hijo, y se va del palacio, así que lo tenía todo, y se va porque el mismo faraón lo quería matar. ¿Se imaginan el corazón de esta mujer? ¿Cómo se ha de haber sentido? No fue nada fácil, porque lo quería como un hijo. Entonces nos da una lección del relato, reciben probar cómo los hilos, dice, de Dios teje la historia de la salvación. Son de colores, dice, y texturas muy variadas, que cosas nosotros a veces no entendemos en nuestra vida, si se dan cuenta, ¿verdad? Que nosotros decimos, ¿por qué nos pasó esto? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó allá? Que no entendemos a veces el plan de Dios. Así le pasó a esta hija del faraón también. De tener al hijo adoptivo en un lugar, después se lo lleva al palacio. Tampoco dice cómo entró al palacio, cómo vivió, ¿verdad? Pero después de tenerlo todo, también se va lejos, y nosotros sabemos que después que era Moisés un pastor de ovejas, ¿verdad?
pero tenía muy buena enseñanza, y eso es lo que nosotros tenemos que dejarle también a nuestros hijos, ¿verdad? Así que era muy común en nuestros tiempos, cuando yo era pequeña, que los hijos los criaba la abuela, no los criaba la mamá. La mamá tenía que huir, a veces se iba a otros países por un futuro mejor para sus hijos, decía, o para ella, y buscaba el futuro de ella, pero a veces se quedaban los niños aquí, y quien era madre adoptiva y todo eso era la abuela. Hoy ya no se da mucho eso, pero antes era muy común que los niños se quedaran con la abuela. Y la abuela era la que enseña a rezar, a que fueran buenos, a corregir, con un corazón de ternura y de amor, porque habían abuelas que tenían hijos de la misma edad de sus nietos y les estaban dando el mismo amor a los dos. Ese corazón tuvo la hija del faraón. Así que, hermanos, nosotros también tenemos que tener ese corazón de acoger y de tener en nuestras vidas tal vez hijos adoptivos, darles el mismo cariño, respetarlos igual, no hacer la diferencia, ¿verdad? Que eso es lo que le agrada a Dios. Y esa es la historia de la hija del faraón, una mujer que desafió a todos para que ese niño viviera. Y Dios tenía un plan perfecto para esa salvación y esa liberación. Hoy vamos a hablar de Rahab. Y cuando nosotros hablamos de Rahab, decimos, ¿qué era Rahab? Nos dice aquí en Josué, en el capítulo 2, versículo 1, vamos a leer. Josué era hijo de Nun, despachó desde Sitín secretamente a 2 espías. Le dijo, vayan, observen bien el terreno y la ciudad de Jericó. Después de recorrer su camino, entraron en casa de una prostituta que se llamaba Rahab. Ahí pasaron la noche. Palabra de Dios. Cuando nosotros, mire, Rahab, ¿qué era? Era una prostituta. El Señor Dios los mandó para que fueran a ver la tierra que les iba a dar, la tierra prometida que les estaba ofreciendo. Este librito aquí nos dice que nada sabemos de su persona, de Rahab, salvo que, aquí estoy. Dice que Rahab vivía en Jericó, ciudad fronteriza de la Transjordania. Josué, que había decidido pasar el Jordán para ir a tomar posesión de la tierra que el Señor vuestro Dios os da en propiedad, envió unos, dice, espías para recabar información. Y estos, sabiendo dónde encontrarla, sin despertar demasiadas sospechas, se dirigieron a la casa de Rahab, una prostituta de la ciudad. Dice, así comienza la historia de la conquista de la tierra prometida, cuya llave de entrada Dios providencialmente les había puesto en las manos de esta mujer. Y nosotros, ¿qué hubiéramos pensado? ¿A dónde se fueron a meter? ¿Qué van a pensar si son hijos de Dios? Si están metiéndose a una casa de una prostituta. Ese es nuestro pensamiento, a veces el de nosotros. Pero ellos llegaron ahí con un fin, que ahí entraban y salía gente y no sospechaban nada de ella. ¿Por qué decían? Porque vivía entrando y saliendo hombres, porque esa era su profesión. Entonces nos vamos a seguir leyendo la palabra del Señor, y dice que le avisaron al rey de Jericó, y unos hombres israelitas llegaron aquí, han venido para observar el terreno. Entonces el rey de Jericó mandó a decir a Rahab, haz que salgan estos hombres que se han alojado en tu casa, pues han venido para informarse de nuestro territorio. Le dio una orden.
¿Y qué fue lo que le dijo? Saca a esos hombres, porque esos hombres no han venido por ti. Esos hombres han venido por nuestras tierras. Y ellos vienen a examinar el terreno, ellos vienen a ver cómo está todo nuestro territorio. Son unos extranjeros, ellos no son de aquí. Pero ¿qué hizo Rahab? ¿Les hizo caso a ellos? ¿O le hizo caso al plan de Dios? Porque esos hombres marcaron la vida de Rahab. Y dice, pero la mujer escondió a los hombres y respondió, esos hombres que llegaron a mi casa se fueron al caer la noche, cuando se cierra la puerta de la ciudad y no sé para dónde partieron. Los distrajo, ¿verdad? Si ustedes salen inmediatamente en su persecución, tal vez los atrapen. En realidad los había hecho subir a su terraza y los había escondido bajo unos atados de lino que tenía ahí. Palabra de Dios. ¿Dónde los tenía ella? Escondidos. Ellos no habían llegado para estar con ella. Ellos habían llegado para introducirse nada más a esas tierras. Y ella entendió ese plan. Por eso nosotros no debemos de juzgar. Miren a dónde se fue a meter. Miren con quién anda. Miren qué hacen. ¿Qué hubieran dicho? ¿Qué hubiéramos pensado nosotros? Que a ver, la tierra prometida que Dios los mandó a ese lugar. Nosotros hubiéramos juzgado. Por eso no es bueno juzgar, hermano. Claro que hay cosas que no son del plan de Dios, ¿verdad? Y queremos hacerlas nosotros. Pero cuando es del plan de Dios, todo se da. Dice que la gente se lanzó en la persecución en dirección al Jordán, hacia el lado de los vados, y apenas salieron, se cerró la puerta de la ciudad. Todavía no se habían acostado los dos hombres cuando ella los fue a ver en su terraza. Les dijo, sé que Yahvé les ha entregado este país. Han sembrado el pánico en medio de nosotros. Y toda la gente de este país está aterrorizada con ustedes. Nos han dicho de qué manera Yahvé sacó entre ustedes, dice, el mar de los juncos cuando salían de Egipto. Como quien dice, sabemos que son hijos de Dios. Todos estamos, como que decía ella, atemorizados. Porque Dios los mandó, pero ella sí sabía que Dios los había mandado. Dios ya había tocado su corazón. Cuando esos hombres llegó, me imagino que debe haber sentido algo diferente en todo su ser, porque eran unos enviados de Dios, que ella estaba acogiendo a su casa. Y estaba llegando la bendición a su casa en ese momento, arriesgándose ella también por el reino de Dios, por esa tierra prometida para los hijos de Dios. Porque todos dice que tenían miedo. Y entonces nos damos cuenta nosotros, hermanos, que cuando el plan es de Dios, no importa lo que venga para nuestra vida. Dice que mediante esa acogida de los espías, Rahab y su familia entraron a formar parte de la historia de salvación, protagonizada por ese Dios, quedando también bajo su cobertura. Y ahí se van ampliando las fronteras del pueblo de Dios. Miren, y hubiéramos dicho, esa es una mujer pecadora, pero se merece la gracia de Dios. Todos los pecadores tenemos esa gracia de Dios, que Dios nos quiere limpiar, así como estaba con Rahab. Pero ella, miren, hizo un trato con ellos y les dijo que le perdonaran la vida. Y ellos le dijeron que sí, que ellos le perdonaban la vida. Ella estaba, no solo lo que había sentido, sino lo que estaba haciendo ella y su familia. Entonces nos dice la historia, dice que una vez conquistada la ciudad de Jericó, los hombres de Josué cumplieron el pacto.
Vamos a leer aquí en Josué 6, del versículo 24. Dice: luego prendieron fuego a la ciudad y a todo lo que había en ella, pero depositaron en el tesoro de la casa de Yahvé la plata y el oro, como también los objetos de bronce y de hierro. Josué dejó con vida a Rahab la prostituta y a la familia de su padre con todo lo que le pertenecía. Esta ha vivido en Israel hasta el día de hoy porque ocultó a los espías de Josué que había enviado para que exploraran Jericó. Palabra de Dios. Miren, fue una mujer que le cumplieron, que le incendiaron fuego, dice. Ahí prendieron fuego a la ciudad, pero ella no le pasó nada. Ella quedó bien con su familia y su descendencia, dice, con sus papás, con sus hermanos, con toda su familia, porque Dios había llegado a su vida. Y dice, y se quedó viviendo en medio de ¿dónde? En medio de Israel hasta el día de hoy, dice la palabra de Dios, que ahí estaba ella, ¿verdad? Entonces, miren qué importante es cuando nosotros nos dejamos guiar por el Señor. Más adelante nos dice: y convertida en miembro del pueblo de Dios, su figura continuó creciendo. Porque se convirtió, ¿a dónde se convirtió? Al pueblo de Dios. Rahab, dice, la raíz que vincula Jesús al mundo de los paganos y pecadores. Como Mesías y Salvador universal, la lección del Evangelio de San Mateo, al introducirla con los orígenes de Jesús, es clara e intencionada. Mire, Rahab, dice, ahí sí que es el ejemplo, es la raíz, dice, del mundo de lo pagano, de lo pecador, pero que fue salvada por el Señor, que Dios le dio esa oportunidad. Entonces nosotros decimos, todos tenemos ese chance. Entonces nosotros decimos, las prostitutas van a ir al cielo, sí, si se arrepienten, ¿verdad? Y le entregan la vida al Señor por el trabajo que ella tenía. Mire, acogió a los hermanos, pero sí sospecharon. Por eso nosotros podemos ver aquí en Hebreos 11:31, vamos a ir a Hebreos 11:31, que nos dice la palabra del Señor. En Hebreos 11:31 nos dice, del 30 vamos a leer, que por la fe cayeron los muros de Jericó después de dar vueltas a su alrededor durante 7 días. Por su fe de la prostituta Rahab, dio buena acogida a los espías y escapó a la muerte de los incrédulos. Palabra de Dios. ¿Por la fe de quién? Aquí la tienen en Hebreos, en el Nuevo Testamento. Ahí está Rahab otra vez. Por su fe. Porque ella creyó, fue una mujer de fe, una mujer que sí esperó. Le fue a decir, ustedes son los enviados de Dios. Ustedes, Dios está aquí. Ellos no llegaron a decir, nosotros somos enviados de Dios y nos ha dicho que... No, ellos entraron. Y eso es lo hermoso, estar en el camino del Señor, porque nos damos cuenta lo que Dios hace realmente en nuestra vida. Y esto es para todos. Por eso nosotros podemos ver que la historia de Rahab nos recuerda que siempre hay creyentes desconocidos al otro lado de la frontera, personas con las que Dios quiere y puede abrir las puertas, dice, ¿verdad?, de acceso al cumplimiento de sus promesas. Piedras que desechadas son, sin embargo, elementos fundamentales de la construcción del reino de Dios. Por eso es que nosotros oímos hoy en día tanto testimonio y dicen, ay, con razón, hoy están las cosas de Dios y todo lo que fue bien bandido. Pero la misericordia de Dios lo alcanzó y ahí está testificando del poder de Dios, de lo que ha hecho
en su vida o en nuestras vidas. Hoy nosotros mismos estamos agradecidos con el Señor porque nos dio una nueva vida, una nueva esperanza. Y vamos a leer aquí en Santiago, en el capítulo 2, versículos 24-25. Santiago 2. Entiendan pues, dice, que uno llega a ser justo a través de las obras y no solo por la fe. Lo mismo pasó con Rahab, la prostituta. Fue admitida entre los justos por sus obras, por haber dado hospedaje a los espías y porque los hizo partir por otro camino. Palabra del Señor. Aquí nos vuelve a mencionar a Rahab aquí en Santiago, porque dice por su fe, porque creyó. Nosotros estamos pasando a veces momentos difíciles y estamos creyendo, ¿sí o no? A veces dice, no, es que esto está difícil, esto no se va a poder. Nosotros tenemos fe y le pedimos que sea tu voluntad, Señor. Que lo que nos va a dar, nosotros lo vamos a recibir con un corazón lleno de paz y de alegría, porque sabemos que eso es lo que quiere Dios, no lo que nosotros queremos. Y dice, por sus obras, por haber dado hospedaje. ¿Será que nosotros abrimos la puerta de nuestra casa? Hoy en día nos cuesta, hermano. Pero ni a la familia le queremos dar. Viene un enfermo, no, es que viene enfermo, miren, me va a quitar mi tranquilidad, mi comodidad. Estamos pensando en nosotros, pero no estamos pensando en el otro. Aquí dice, por sus obras. La fe con obras, por su fe y por las obras. Eso es lo que no se nos tiene que olvidar. Y ayer, para ir finalizando, Rahab en una parábola de cómo Dios dirige la historia, la dirige contra nadie. Eso les costó creerlo a los creyentes de entonces, dice, y nos cuesta creer a los creyentes de ahora. En todos los espacios Dios encuentra vasos de elección. Rahab es una muestra de que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Y vamos a leer en Hechos. Y eso es lo que a nosotros nos cuesta. A ellos les costó creer, dice. Y nos sigue costando a nosotros los creyentes, dice, ¿verdad? Y vamos a leer aquí en Hechos 10, 34, 35. Hechos 10, 34, 35. Y aquí nos habla San Pablo. Y dice, entonces Pedro tomó la palabra y dijo, verdaderamente reconozco que Dios no hace diferencia entre las personas. En toda nación mira con benevolencia al que teme a Dios y practica la justicia. Palabra del Señor. Dios no hace diferencias. Las diferencias las hacemos nosotros. Él a todos nos mira con ojos de amor y parejo. Dice que toda nación mira con benevolencia, a Dios, al que practica la justicia, dice, ¿verdad? Al que teme a Dios y practique la justicia. Nosotros somos los que estamos haciendo diferencias a veces de las demás personas. A nosotros nos cuesta abrirnos a veces a las demás personas. Solo nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir quitando de nuestro corazón. En este tiempo que hemos estado de preparación, recordando los momentos de Jesús y que estamos en Cuaresma, que estamos en un tiempo de arrepentimiento, en un tiempo de recogimiento de nuestro corazón y de nuestra mente, viendo nuestro pecado, porque pecamos, y pidiéndole misericordia al Señor. Pidámosle que nosotros no hagamos distinción de personas.
Hasta para reunirnos a veces tenemos nuestro grupito, hermano y hermanos. Todo aquel que lo necesite, ahí está el Señor. Y todo aquel que necesite de Dios, ahí tenemos que estar nosotros también. Amén. Tenemos que ser como esas mujeres que siendo otra cosa se entregaron al Señor. Y una que lo tenía todo, agarró una responsabilidad bien grande de tener un hijo. Que adoptó un hijo, que no se lo esperaba ni lo pensaba tal vez. Y que hoy en día hay muchas parejas que no quieren tener hijos. Y ella en esa época no dijo el qué van a decir ni qué va a pasar. Su corazón y su amor fue más grande de poder pensar que le podía pasar a ella también. Amén. Así que nosotros hoy, hermanos, tratemos de ser diferentes, hombres y mujeres diferentes, llenos de Dios, con nuestra fe y nuestras obras. Amén. Así que Dios les bendiga, que la historia y la vida de estas mujeres nos animen y nos ayuden a seguir adelante. Dos mujeres con vidas muy distintas, pero que las dos estaban haciendo la voluntad de Dios al final, ¿verdad? Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, ayúdanos, Padre, a ser diferentes, a ser hombres y mujeres que creemos en tu palabra, pero que la practiquemos y vivamos como a ti te agrada, Señor. Que tengamos ese corazón sin hacer diferencias, sino que amemos a todos tus hijos, Señor, no solo a los que nos gustan o nos caen bien, Padre. Danos ese corazón siempre de poder hacer las obras que te agradan y que te podamos seguir con el corazón, Señor. Porque tú nos miras a todos con agrado, Padre. En tus manos estamos, mi Jesús. Haznos hombres y mujeres llenos de tu Espíritu y de tu amor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga. Sigamos adelante. Ánimo.